Hola, el día de hoy te enseño a hacer bolsitas para chips desde cero. Lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo en Illustrator tamaño carta. Después vamos a hacer 3 rectángulos, por aquí te dejo las medidas. Después vamos a tomar la imagen que usaremos como fondo, la centramos con los 3 rectángulos, la mandamos hacia atrás. Vamos a seleccionar los 3 rectángulos, vamos al menú objeto, trazado compuesto, crear. Y ahora vamos a seleccionar la imagen de fondo y los rectángulos y vamos a dar clic derecho y crear máscara de recorte. Ponemos un color de trazo para ver las divisiones de los rectángulos y poder acomodar bien los elementos que van en nuestro diseño. Ahora vamos acomodando los elementos que van en nuestro diseño uno por uno, como más nos guste. Creamos un rectángulo de la medida de ancho de nuestro diseño. Lo rellenamos del color de nuestra preferencia. Yo en este caso elegí color rojo, que es uno de los colores que trae el traje de Mario Bros. Centramos y lo vamos a cortar. Vamos a dar doble clic sobre el rectángulo que tiene nuestro fondo y vamos a pegar en el mismo lugar para que se pegue dentro de la máscara de recorte. Después vamos a copiar el rectángulo hacia la parte de abajo. Algo que te recomiendo hacer es que si utilizas imágenes con tu diseño, las incrustes para que después no tengas ningún problema con ello. Ahora, para completar nuestro diseño, vamos a poner el logo de, por ejemplo, Cheetos. Por aquí abajo te voy a dejar el enlace de la página donde yo descargo estos logotipos para que puedas utilizarlos. Ahora vamos a insertar los textos que necesita nuestro diseño. En este caso yo voy a poner el nombre de mi bebé. Yo cambié a una tipografía que es muy parecida a la de Mario Bros. Dejo el enlace por aquí para que la descargues si quieres utilizarla. En tu caso puede ser la tipografía alusiva a la temática de la que estés hablando en tu diseño. Yo descargué el logotipo de Super Mario para de ahí tomar los colores que voy a utilizar en el nombre. Voy a tratar de simular el logotipo de Mario Bros. Con el nombre de mi bebé. Lo que voy a hacer es copiar el nombre, ponerle color negro y pasarlo hacia atrás. Ahora lo que voy a hacer es pasar a curvas la tipografía. Para eso nos vamos a objeto, expandir, objeto y aceptar. Vamos a desagruparlas y vamos a ir cambiando los colores una por una. Ahora voy a seleccionar todas las letras y les voy a poner un contorno negro. Voy a hacer un trazado para rellenar los huecos que quedan entre las letras y lo voy a rellenar de negro. Para eso utilizaré la herramienta pluma. Voy a agrupar todas las letras con el fondo que acabo de hacer y les voy a cambiar el tamaño
a según considere para que quede bien en el diseño. Ya aquí es cuestión de gustos, ir acomodando el diseño como más nos parezca bien. Por ejemplo, yo aquí agregué el número 1. El 1 no me gustó mucho como estaba, así que lo modifiqué. Convertí a curvas y simplemente fui quitando los nodos que me parecían que estaban de más y acomodando a mi gusto, como creí que se veía mejor. Después, ya con el número 1, el proceso fue igual que con las letras. Le puse un contorno negro y le cambié el color. Ahora seguimos con la parte de atrás de la bolsita. Vamos a crear un rectángulo en color blanco y dentro de este rectángulo vamos a crear una línea. Vamos a redondear las esquinas del rectángulo y vamos a escribir información nutricional. Y vamos a cambiar a una tipografía que nos guste. No necesariamente tiene que ser la que utilizamos en el nombre, podemos elegir una diferente. Vamos a copiar esta línea. Aquí me hizo falta poner el tamaño de la porción, así que vamos a bajar un poquito la línea y vamos a copiar el texto. Vamos a escribir tamaño de la porción. Vamos a cambiar el tipo de letra. Copiamos y ahora ponemos para un niño. Yo aquí le puse la tipografía un poquito más bold. Y de la línea que copiamos vamos a hacerla un poquito más delgada. Vamos a copiar la letra de tamaño de porción y ponemos la palabra cantidad por porción. Aquí los textos ya son a consideración tuya. Puedes poner los que mejor te parezcan o puedes poner los que yo puse en mi diseño. Te voy a enseñar un truquito para no copiar tantas líneas. Vamos a hacer una línea en la parte de arriba y una línea en la parte de hasta abajo. Seleccionamos esta herramienta de aquí del lado izquierdo, damos clic en la línea de arriba y después damos clic en la línea de abajo. Después damos doble clic en la herramienta, cambiamos
En espaciado por pasos especificados, ponemos el número de líneas, damos en OK y listo. Para hacer los espacios más pequeños, simplemente damos doble clic y movemos la línea ya sea de arriba o de abajo, y las líneas solitas se van acomodando. Aquí yo quise ponerle un rectángulo vertical para especificar dónde va el pegamento. En el otro rectángulo que va en la parte de atrás vamos a poner un pequeño texto que diga gracias por acompañarme. Yo descargué un código de barras, por aquí te dejo el enlace para que puedas descargarlo. Una vez que tenemos el primer diseño, ya solamente copiamos y vamos cambiando el logotipo. Por ejemplo, podemos poner Doritos, Sabritas, Churrumais, etc. Ahora sí, vamos a imprimir. Y ahora es momento del corte y armado. Yo utilizo cúter y escuadra para cortarlos, pero puedes utilizar tijeras sin ningún problema. Vamos a empezar a pegar. Ponemos pegamento en la parte donde pusimos el rectángulo blanco que dice pegamento, y también vamos a poner pegamento en la parte de abajo para cerrar la bolsita de abajo. Yo estoy utilizando pegamento blanco porque no tenía de otro, pero puedes utilizar silicón frío, pegamento blanco, puedes utilizar cinta doble cara, el pegamento de tu preferencia. No te recomiendo mucho el silicón caliente porque deja un poco de textura, pero si no te importa puedes utilizarlo sin problema.
Y ahora llegó el momento de rellenar nuestras bolsitas de chips. Una vez que las rellenamos todas, vamos a pegar la parte de arriba para cerrarlas. Espero que este video te haya servido para animarte a hacer tus primeras bolsitas de chips. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un nuevo video.